Hacendado viudo, se disfrazó de pobre para probar el amor. Solo la más humillada permaneció a su lado. Había una conversación que Tomás Echevarría nunca olvidaría. No fue la noche en que enterró a su esposa. No fue el día en que firmó los papeles que lo convirtieron en el hombre más poderoso del Valle de la Esperanza. No fue ninguno de esos momentos que el mundo considera importantes. Fue una noche de jueves, sin lluvia, sin viento, cuando escuchó desde el otro lado de la puerta de su propia sala la voz de Valentina Ríos, diciéndole a su amiga, entre risas ahogadas: «Mientras tenga esas tierras, yo lo aguanto, viejo, callado y aburrido, pero rico, y rico es suficiente». Tomás no entró, no dijo nada. Cerró los dedos alrededor del marco de madera y se quedó ahí, escuchando cómo las dos mujeres reían, como si estuvieran comentando el precio del maíz en el mercado, como si él fuera un artículo, una transacción, una tierra con título de propiedad y nada más. Esa noche no durmió. Se sentó en el corredor de la hacienda, donde su padre solía sentarse antes que él, y donde su abuelo se había sentado antes que su padre, y miró los campos oscuros que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Todo aquello era suyo, cada surco, cada árbol, cada metro de tierra colorada que el sol quemaba en verano y el agua volvía a despertar en la temporada de lluvias. Y sin embargo, nunca en su vida se había sentido tan vacío. Valentina no era la primera, era la cuarta en 3 años. 4 mujeres que se habían acercado después de la muerte de Carmen, su esposa, con la misma sonrisa calculada, el mismo interés envuelto en perfume y palabras bonitas. Y él, que se creía inteligente, que había aprendido a leer el ganado, las cosechas, el cielo antes de una tormenta, no había aprendido a leer eso. Esa noche, mirando sus tierras en la oscuridad, Tomás Echevarría tomó una decisión que ningún hombre en su posición habría tomado. Iba a desaparecer, no para siempre, no como cobardía, sino para ver, para entender qué quedaba de un hombre cuando le quitabas el apellido, las tierras y el dinero, para descubrir si alguien en este mundo lo vería a él y no a lo que representaba. Pasó 2 semanas organizando todo en silencio. Habló con Evaristo, su administrador de confianza, el único hombre que conocía desde niño y que, estaba seguro, no lo traicionaría. Le explicó lo suficiente para que las tierras siguieran funcionando. Le dijo que diría que había salido de viaje por negocios, que estaría fuera por tiempo indefinido y que nadie debía saber más que eso. Evaristo lo miró con esa cara que ponía cuando algo le parecía una locura, pero sabía que no iba a poder cambiarlo. «Don Tomás, usted sabe lo que está arriesgando». «Sé exactamente lo que estoy arriesgando», respondió Tomás. «Lo que no sé es lo que tengo, y necesito saberlo antes de morirme creyendo que lo sé». La mañana que salió, no llevó nada que lo identificara. Ropa vieja que había pedido prestada, un morral desgastado, las manos de un hacendado que, para cualquier ojo ajeno, bien podían pasar por las de un hombre que había trabajado la tierra toda la vida, porque las había trabajado, aunque hacía años que no lo hacía personalmente. Cruzó a pie el camino de tierra que separaba la hacienda principal del pueblo de Valle de la Esperanza. Ese mismo camino que había recorrido miles de veces en camioneta, en caballo, nunca así, nunca a pie, nunca sin nombre, y cuando llegó al primer rancho y un perro salió a ladrarlo, y el dueño lo miró desde la cerca con desconfianza, sin saludarlo, sin preguntarle nada, solo mirándolo como se mira a algo que puede ser un problema, Tomás entendió que el experimento ya había comenzado. Porque don Tomás Echevarría era recibido con respeto en cada rincón del valle. Le abrían puertas, le ofrecían café, le sonreían. Pero este hombre, este desconocido sin apellido que caminaba por el mismo camino con la misma cara, no era nadie. Y nadie, descubrió Tomás en las primeras horas, era tratado de una manera que él nunca había visto desde arriba.
Llegó al pueblo cerca del mediodía. El calor era de los que pegan en la nuca y no sueltan. Entró a la tienda de doña Encarnación, donde había comprado cosas durante décadas, donde la mujer siempre le sonreía y le guardaba lo mejor. Doña Encarnación lo miró de arriba a abajo. No lo reconoció, claro que no. La ropa hacía su trabajo, y en lugar de sonreír, frunció el ceño. ¿Qué va a querer? Sin nombre, sin apellido, sin camioneta afuera, solo un hombre con ropa gastada. Un refresco, dijo Tomás. Y si tiene algo de comer, algo sencillo. Aquí no se fía, respondió ella antes de que él terminara la frase. No estoy pidiendo fiado, tengo para pagar. Ajá. La mirada no cambió. Lo vigiló mientras él sacaba el dinero, como si esperara que robara algo. Tomás pagó, tomó su refresco y su pan, y se sentó afuera en el borde de la acera, a 2 metros de donde, durante años, lo habían invitado a sentarse en la silla buena, la del interior, la de la sombra. Nadie lo saludó. 2 hombres que pasaron lo miraron como se mira un bulto en el camino. Una señora cruzó la calle, literalmente cruzó al otro lado, cuando lo vio sentado ahí. Tomás comió su pan en silencio y pensó, ¿cuántas veces había pasado él por delante de alguien así sentado en una acera y ni siquiera lo había visto? Pasó los primeros 3 días durmiendo en el galpón abandonado que quedaba al fondo del potrero de los Gutiérrez, una familia que tenía tierras colindantes con las suyas y con quienes había tenido litigios durante años. Nadie lo molestó, nadie lo vio. Era invisible de una manera que nunca había experimentado. Al 4.º día buscó trabajo, no porque lo necesitara, sino porque un hombre sin trabajo en el campo era un hombre sin lugar, y él necesitaba un lugar para observar. Fue a la hacienda de Rodrigo Castellanos, uno de los hacendados medianos del valle, conocido por ser duro con los peones. Tomás lo conocía. Habían compartido reuniones, comidas, algún trago. Rodrigo Castellanos le debía, de hecho, un favor importante relacionado con un permiso de agua que Tomás había facilitado años atrás. Se paró en la entrada. Un capataz lo miró. ¿Qué quiere? Trabajo. Lo que sea. Conozco el campo. El capataz lo estudió. Era un hombre fornido, con bigote grueso y esa mirada de quien está acostumbrado a clasificar personas en menos de 10 segundos. ¿Papeles? Los perdí en el camino. Vengo de lejos. Aquí sin papeles no entra nadie. Puedo trabajar doble turno para compensar mientras los arreglo. El capataz escupió al suelo, no lejos de donde Tomás estaba parado, y se dio la vuelta. No hay trabajo. Eso era mentira. Tomás lo sabía porque había visto, al entrar, que había 2 surcos a medio limpiar y una cerca que necesitaba postes nuevos. Pero la mentira no era sobre el trabajo, era sobre él, sobre lo que representaba. Siguió buscando. En la tarde encontró trabajo en el rancho de un hombre llamado Primitivo Torres, que tenía muy poco pero necesitaba manos para el corte de caña. Le pagaba lo mínimo, le daba agua 2 veces al día, y lo miraba siempre con esa expresión de quien hace un favor inmenso al darte algo. Tomás trabajó, en silencio, con la espalda que ya no era joven pero que recordaba el esfuerzo. Y fue en ese primer día de trabajo, a eso de las 3 de la tarde, cuando vio a Mireya Lozano por primera vez. Ella estaba al otro lado de la cerca, en el pequeño terreno que colindaba con el rancho de Primitivo. Un terreno seco, difícil, con una choza de piedra y barro al fondo que parecía resistir más por costumbre que por estructura. Estaba cortando leña, no pedazos pequeños, leños grandes, con un machete que manejaba con una práctica que venía de años, no de fuerza. Tenía el pelo recogido, la ropa sencilla, los brazos marcados por el sol. Y al lado, sentada en una piedra con una muñeca de trapo en las manos, había una niña de no más de 6 años que la miraba trabajar con una seriedad que no era propia de su edad. Tomás se detuvo. No porque la mujer fuera extraordinaria en ningún sentido que el mundo reconoce, sino porque en medio del calor,
del polvo, del silencio pesado de esa tarde, ella partía la leña con una concentración que parecía una forma de dignidad, como si cada golpe fuera una decisión, como si nadie le hubiera regalado nada nunca, y eso, en lugar de haberla roto, la hubiera hecho más entera. La niña levantó la vista y lo vio mirando. No se asustó. Solo lo miró con esos ojos grandes que tienen los niños que han aprendido a evaluar a los adultos rápido. Mireia no lo vio ese día, pero Tomás sí la vio a ella. Esa noche, acostado en el galpón con el ruido de los grillos llenando todo, Tomás pensó en Carmen, su esposa muerta. Carmen había sido buena, genuinamente buena, pero se habían casado jóvenes, habían crecido juntos, y nunca habían tenido que probarse en la adversidad real porque la hacienda siempre había estado ahí, siempre había habido suficiente. La bondad de Carmen era la bondad de quien nunca ha tenido que elegir entre ser bueno y sobrevivir. ¿Qué clase de bondad era la de esa mujer que partía leña sola al sol? No lo sabía todavía, pero quería saberlo. Al día siguiente, Primitivo lo mandó a limpiar el canal de riego que pasaba por el lindero entre su terreno y el de la choza de piedra. Tomás llegó al lugar con sus herramientas y encontró que el canal estaba tapado con sedimento y ramas. Trabajó 2 horas en eso, y fue en la segunda hora cuando escuchó la voz. El tapón más grande está unos 5 metros más allá, donde la tierra bajó el año pasado. Levantó la vista. Mireia estaba del otro lado del canal, con la niña pegada a su pierna, mirándolo con una expresión que no era amable ni hostil, era informativa, práctica. ¿Usted trabaja para don Primitivo?, preguntó ella. Desde ayer, ella asintió, como si eso le dijera algo útil. Ese canal también riega mi terreno. Si lo limpia bien hasta el fondo, le agradezco. No era una petición con dulzura. No era una orden con autoridad, era simplemente un trato justo entre 2 personas que compartían un recurso. «Lo haré», dijo Tomás, y la niña, que hasta ese momento no había dicho nada, lo miró y preguntó con una voz seria que no correspondía a su tamaño. «¿Usted tiene hambre?». Tomás no supo qué responder. La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Mireia miró a su hija con algo entre ternura y resignación. «Candela, es que se ve flaco», explicó la niña, como si eso fuera suficiente justificación para cualquier cosa. Tomás soltó una carcajada, la primera carcajada real que soltaba en mucho tiempo, de esas que salen sin permiso, sin protocolo. «Un poco», admitió. Mireia dudó, era visible que dudó, y en esa duda Tomás vio algo que reconoció. No era desconfianza hacia él. Era el cálculo silencioso de alguien que sabe exactamente cuánto tiene y cuánto puede dar sin quedarse sin nada. «Tengo frijoles», dijo finalmente. «Si termina el canal, puede venir a comer algo cuando acabe». No era generosidad ostentosa. No era caridad con sonrisa. Era lo que era, una mujer con poco, ofreciendo lo que tenía, porque así era. Tomás terminó el canal. Lo limpió hasta el fondo, más allá de donde le habían pedido, porque así era él cuando hacía algo. Y a las 12 del mediodía, por primera vez en décadas, se sentó en el suelo de tierra de una choza a comer frijoles, en una olla negra, con una tortilla hecha a mano, mientras una niña de 6 años lo miraba con la misma seriedad con que los adultos miran los contratos importantes. Los frijoles eran simples, con epazote, con un poco de chile, sin carne, sin nada que los hiciera especiales. Eran los mejores frijoles que había comido en años. No lo dijo, pero lo pensó. Y Mireia, que no le había preguntado su nombre, que no le había pedido de dónde venía, que no había intentado sacarle ninguna información, lavó los platos cuando terminaron y dijo simplemente: «El canal quedó bien, gracias». Así fue el primer día. Sin adornos, sin estrategia, sin ninguna de las cosas que Tomás había aprendido a desconfiar. Solo agua limpia corriendo por un canal que antes estaba tapado y frijoles compartidos entre personas que aún no sabían nada el uno del otro, pero que, sin saberlo, ya habían comenzado algo.
En el pueblo, mientras tanto, las cosas seguían su curso habitual. Y en ese curso habitual, Mireya Lozano ocupaba un lugar muy específico, el de la mujer de la que se hablaba. No con respeto, no con compasión, con esa mezcla de juicio y entretenimiento que los pueblos pequeños confunden con comunidad. Tomás lo descubrió esa misma tarde, cuando fue a la tienda de doña Encarnación a comprar algo y escuchó, sin querer buscarlo, una conversación entre dos mujeres que esperaban su turno. Y la Mireya sigue ahí metida en esa choza. ¿A dónde va a ir? Nadie la quiere cerca. Después de lo que hizo, lo que dicen que hizo, corrigió la otra, con un tono que no era defensa, sino precisión. Para el caso es lo mismo. La niña no tiene padre conocido, ella no trabaja para nadie, vive de lo que sale de ese pedazo de tierra que ni tierra es. Le venden en el mercado, pero le cobran más caro. Yo la he visto, nadie le habla normal. Es que uno no sabe con quién se está juntando, la historia que carga esa mujer. Tomás pagó sus cosas sin decir nada. Salió. Se paró en la acera con la bolsa en la mano y pensó en la mujer que esa mañana le había ofrecido frijoles sin preguntarle nada. ¿Qué historia cargaba? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que en ese momento, con toda la información que le faltaba, había algo que no cuadraba entre lo que el pueblo decía y lo que sus ojos habían visto. Una mujer que humilla, que daña, que hace cosas de las que avergonzarse, no parte leña con esa concentración. No le pregunta a un desconocido si tiene hambre a través de la boca de su hija. No ofrece sus últimos frijoles con esa sencillez sin esperar nada a cambio. O eso creía Tomás, o eso quería creer. Tal vez se equivocaba, tal vez el pueblo tenía razón, tal vez había cosas que todavía no veía, pero decidió seguir mirando. Esa noche, en el galpón, escuchó a los coyotes aullar lejos en los cerros y pensó en todo lo que había dejado atrás. La hacienda en silencio, los campos que ahora manejaba Evaristo, la sala donde Valentina Ríos había reído de él sin saber que él escuchaba. Pensó en Carmen, en lo mucho que le había costado irse de ese duelo, en lo fácil que había sido que las mujeres equivocadas llenaran ese vacío con apariencias, y pensó en una niña de 6 años que miraba a un desconocido flaco y preguntaba si tenía hambre. Se durmió con eso. Los días que siguieron fueron iguales en su estructura, pero distintos en su textura. Tomás trabajaba en el rancho de Primitivo por las mañanas. Era buen trabajador, callado, eficiente, de los que no necesitan que les expliquen 2 veces. Primitivo lo miraba con esa expresión de quien no está seguro de si hizo un buen negocio o no, porque el hombre rendía bien, pero tenía algo en los ojos que no correspondía a su ropa. Por las tardes, cuando el trabajo en el rancho terminaba, Tomás pasaba por el lindero del terreno de Mireya. No siempre se detenía, no siempre había intercambio. A veces ella estaba trabajando la tierra y él pasaba, y ella levantaba la cabeza brevemente, como reconocimiento, y seguía. A veces Candela estaba afuera jugando, y lo veía, y lo saludaba con esa seriedad suya, que era más adulta que infantil. Un día, Tomás notó que una parte del cerco del terreno de Mireya estaba caído. No todo, pero suficiente para que el ganado de Primitivo pudiera entrar y dañar lo que ella cultivaba. No le preguntó. Al día siguiente llegó con unos postes que había encontrado entre los desechos del rancho y los alambre que había comprado con parte de su pago, y empezó a arreglar el cerco. Mireya salió de la choza cuando escuchó el ruido, lo miró trabajando, luego lo miró a él. ¿Quién le pidió hacer eso? Nadie. ¿Por qué lo hace entonces? Tomás clavó un poste con el mazo antes de responder, porque si ese ganado entra, le destruye la milpa, y usted tardó semanas en sembrarla. Silencio. ¿Cómo sabe cuánto tardé? Lo vi. Otro silencio. Mireya lo observó trabajar un momento más. Luego entró a la choza y volvió con agua. Tome, dijo, extendiéndole el vaso. Tomás bebió. El agua estaba fresca porque ella la guardaba en una olla de barro en la sombra, un método antiguo.
simple, efectivo. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. Era la primera vez que lo preguntaba. Habían pasado casi 2 semanas. Tomás, dijo él. Era verdad. Solo Tomás, sin Echevarría, sin hacienda, sin historia. Mireya, dijo ella, innecesariamente, porque él ya lo sabía, pero se lo dijo igual. Lo sé, dijo él. En el pueblo hablan. Algo pasó por la cara de Mireya. No era dolor exactamente. Era algo más contenido, algo que había aprendido a no dejar salir completamente. ¿Y qué dicen? Que usted carga una historia. Todo el mundo carga una historia. Eso mismo pienso yo. Ella lo estudió un momento. Buscando algo en su cara, Tomás lo notó. Buscando el juicio que esperaba encontrar, la curiosidad morbosa, el interés que siempre terminaba siendo una trampa. No encontró nada de eso, porque no había nada de eso. «¿Usted no va a preguntar?», dijo ella finalmente. «Cuando usted quiera contarme», respondió Tomás. «Le escucho. Mientras tanto, tengo un cerco que terminar». Mireya se quedó parada un momento más. Luego asintió, casi imperceptiblemente, y se fue. Candela, que había estado observando todo desde la puerta de la choza, esperó a que su madre entrara para acercarse a Tomás y decirle con toda la seriedad del mundo: «Mi mamá no le cuenta cosas a la gente». «Lo entiendo», dijo Tomás, «pero a usted le dio agua». «También lo entiendo». La niña lo consideró. «Está bien», dijo, como si hubiera tomado una decisión. «Puede seguir arreglando la cerca». Y se fue adentro. Tomás terminó el cerco él solo, con el sol cayendo sobre su espalda, y cuando terminó no había nadie que lo viera hacerlo. Y fue exactamente eso lo que lo hizo sentir que valía la pena haberlo hecho. Pero el Valle de la Esperanza no era solo Mireya y su choza y el trabajo en silencio, era también el pueblo, y el pueblo tenía ojos. El primero en notar la presencia de Tomás, sin reconocerlo pero con suficiente curiosidad para que fuera problema, fue el Tuerto Bermúdez. Se llamaba Gerardo, pero todos le decían el Tuerto, desde que perdió el ojo derecho en una pelea de cantina hacía 15 años. Era el tipo de hombre que en los pueblos existe para recordarle a los demás que el poder no siempre viene de la tierra o el dinero. A veces viene de saber cosas, de ser el primero en enterarse, de tener siempre una pieza de información que alguien más necesita. El Tuerto manejaba un pequeño negocio de intermediación. Compraba barato a los campesinos que necesitaban vender rápido y vendía caro a los que podían esperar. No era ilegal, era simplemente el aprovechamiento sistemático de la desesperación ajena, que en los pueblos pequeños tiene otro nombre: ser vivo. Lo vio a Tomás 2 veces antes de acercarse. La primera vez lo descartó, un jornalero más. La segunda vez lo estudió más. Había algo en ese hombre que no cuadraba. No sabía qué, pero el Tuerto había sobrevivido tantos años en ese valle precisamente porque aprendió a confiar en esa sensación. La tercera vez se acercó. «Oiga, compadre», dijo, con esa familiaridad de quienes no han ganado el derecho a usarla. «¿De dónde viene usted?» «De lejos», dijo Tomás. «¿Tiene familia por aquí?» «No». «¿Y piensa quedarse?» «Por ahora». El Tuerto lo miró con el ojo que veía. «¿Trabaja para Primitivo Torres?» «Así es». «Primitivo paga una miseria». Pausa calculada. «Yo podría conseguirle algo mejor. Tengo contactos. Hay haciendas que necesitan gente de confianza». Tomás lo miró. Había conocido a hombres como el Tuerto Bermúdez durante toda su vida, solo que desde el otro lado. Los había contratado, los había despedido, los había ignorado, pero nunca había estado del lado de quien necesitaba lo que ellos ofrecían. «Gracias», dijo. «Por ahora estoy bien». El Tuerto asintió, pero no se alejó del todo. Siguió mirando. «¿Y qué lo trae por este lado del valle? Porque los jornaleros que llegan de fuera normalmente van al otro lado, donde los ranchos son más grandes». «Me gustó el paisaje», dijo Tomás. Fue una respuesta estúpida. Lo sabía mientras la decía. Era la clase de respuesta que despierta más sospechas que las que apaga. El Tuerto sonrió.
una sonrisa que no era alegría. «Claro», dijo, «el paisaje», y se fue. Pero Tomás supo que eso no había terminado. Esa noche, en el rancho de Primitivo, los trabajadores se juntaron a comer. Eran 4, además de Tomás. Hombres de edades distintas, de silencios distintos, de historias que ninguno contaba completa, pero que a veces se adivinaban en los bordes. El mayor se llamaba Fortunato. Tenía 60 años o más, manos que parecían raíces y la sabiduría específica de quien ha trabajado tierra toda su vida y sabe cosas que no están en ningún libro. Fue Fortunato quien, mientras comían en silencio, sin que nadie hubiera dicho nada al respecto, habló de Mireia. No porque Tomás preguntara, sino porque los pueblos pequeños tienen sus propios ritmos de información y a veces la información llega sola. «La mujer de la choza de piedra», dijo Fortunato, como si continuara una conversación que existía solo en su cabeza. «La Mireia Lozano. ¿La conoció ya?» «Algo», dijo Tomás. «Buena mujer», dijo Fortunato. Y lo dijo de una manera que sugería que estaba contradiciendo algo que no había dicho nadie en ese momento, pero que se decía en otra parte. «¿Por qué lo dice así?» Fortunato masticó despacio, miró el fuego. «Porque el pueblo dice lo contrario, y el pueblo casi siempre tiene razón en los chismes pequeños, y casi siempre se equivoca en los juicios grandes. ¿Qué dice el pueblo de ella? Que tuvo una hija con un hombre casado. Pausa. Que lo buscó a propósito, que rompió una familia. ¿Y usted qué cree?» Fortunato lo miró. Era una mirada de quien ha vivido suficiente para no responder esa pregunta con apresuramiento. «Creo que hay 2 versiones de cada historia, y que la versión que se cuenta en voz alta en la plaza siempre es la que conviene a quien tiene más poder en ese momento». Escupió a un lado. El hombre con quien dicen que se metió era un hombre importante. Ya no está en el valle. Se fue, y se fue sin cargar ninguna vergüenza. Ella se quedó con la niña y con toda la vergüenza del mundo. Silencio. «¿Y la niña?», preguntó Tomás. «Candela», dijo Fortunato, y en su voz había algo parecido al afecto. «Esa niña tiene más seso que la mitad del pueblo junto, y la madre la está criando bien, sola, sin nada, con el pueblo encima, pero bien». Tomás no respondió. Siguió mirando el fuego, y en ese fuego, sin que nadie se lo dijera, empezó a ver algo que antes no había visto. Porque Fortunato no había dicho el nombre del hombre con quien, según el pueblo, Mireia había tenido a Candela, y Tomás, por alguna razón que todavía no podía nombrar, sintió que ese nombre, cuando llegara, iba a cambiar algo. No sabía qué, pero lo sintió. Había una rutina que Mireia Lozano había construido con la misma paciencia con que construía todo, a fuerza de necesidad y sin la opción de rendirse. Se levantaba antes del sol, no porque le gustara la oscuridad, sino porque había aprendido que las horas antes de que el calor llegara eran las más productivas, y ella no podía darse el lujo de desperdiciar ni una. Prendía el fogón, preparaba lo que hubiera para que Candela comiera antes de ir a la escuela. A veces eran tortillas con sal, a veces había huevo. Una vez a la semana, si el mercado había sido bueno, había algo más. Candela comía lo que había sin quejarse, con esa adaptación silenciosa de los niños que entienden, sin que nadie se los explique, que su madre está haciendo lo que puede. Luego Mireia trabajaba la tierra. Era un terreno pequeño, difícil, que un hombre mayor llamado Aurelio Lozano, su tío, le había dejado cuando murió sin hijos, no porque la quisiera especialmente, sino porque no había nadie más a quien dejárselo. El terreno era más problema que riqueza. La tierra era dura en partes, inundable en otras, pero Mireia lo había aprendido. Había aprendido dónde sembrar el maíz, dónde el frijol crecía mejor, dónde no valía la pena intentarlo. Lo que producía lo vendía en el mercado del pueblo los jueves. Los jueves eran el día más difícil de la semana, no por el trabajo de cargar y vender, sino por las miradas, por los comentarios que se hacían en voz apenas baja,
diseñados precisamente para ser escuchados sin poder ser confrontados. Mireya había aprendido a caminar por ese mercado con la cabeza al frente y los ojos en lo que vendía. Había aprendido a no escuchar, o más bien a escuchar y no responder, que es diferente y más difícil. Pero había días en que las palabras encontraban un hueco, días en que la fatiga bajaba las defensas, días en que una sola frase, dicha con la crueldad precisa de quien conoce exactamente dónde duele, era suficiente para que todo lo que ella había construido tambalease por dentro, aunque por fuera no moviera ni un músculo. El jueves de esa semana, cuando Tomás llevaba ya casi 3 semanas en el valle, fue uno de esos días. Mireya estaba en su puesto en el mercado, con su maíz y sus chiles, y unas verduras que había logrado sacar del terreno, cuando Graciela Mondragón pasó con 2 amigas. Graciela era la esposa del presidente de la Junta del Pueblo, una mujer de esas que han construido su identidad completa alrededor de la posición de otro y que por eso necesitan constantemente reafirmarla, rebajando a los demás. Se detuvo frente al puesto de Mireya, no para comprar, para algo peor. Mireya, dijo, con esa familiaridad fingida que es peor que la enemistad abierta. ¿Sigues todavía aquí? Pensé que ya te habrías ido a buscar otro hombre que te mantuviera. ¿O ya no encuentras? Las 2 amigas se rieron. Mireya no levantó la vista de las verduras que estaba acomodando. «Buenos días, Graciela», dijo, como si la pregunta no hubiera existido. «¿Cómo está la niña? ¿La estás criando tú sola todavía?» Pausa. «Es una vergüenza, eso de no saber ni quién es el padre». «El padre la conoce», dijo Mireya, todavía sin levantar la vista, pero con algo en la voz que era diferente a la neutralidad de antes. Algo más bajo, más contenido. ¿Así? ¿Y dónde está? Graciela se volvió hacia sus amigas con una sonrisa. ¡Qué cosa, verdad! Los hombres que escoge esta mujer. Mireya levantó la vista entonces, miró a Graciela directamente, y Graciela, que estaba acostumbrada a que la mirada de Mireya bajara, a que Mireya cediera, se encontró con algo que no esperaba, unos ojos que no pedían disculpas por existir. «Si vas a comprar, compra», dijo Mireya. «Si no, sigue caminando». Graciela abrió la boca, la cerró. El color le subió a las mejillas. «El descaro», dijo enderezándose. «Con lo que hiciste, todavía tienes cara de...» Graciela. La voz vino de al lado. Un hombre mayor, don Epifanio, que vendía leña 2 puestos más allá y que había escuchado todo. «Ya», dijo don Epifanio simplemente. Una sola palabra. Graciela lo miró. Y porque don Epifanio era mayor y tenía el respeto que da la edad, y porque no valía la pena pelear esa batalla frente a alguien que no cedería, Graciela Mondragón recogió su bolsa y se alejó con sus amigas, murmurando cosas que ya nadie escuchaba. Mireya siguió acomodando sus verduras. Sus manos no temblaban. Eso era lo que más le costaba lograr, que las manos no temblaran. Porque por dentro, sí, por dentro todo se movía. «No les hagas caso», dijo don Epifanio desde su puesto sin mirarla, ocupado en sus cosas. «Hablan porque no tienen nada mejor que hacer». «Lo sé», dijo Mireya. «¿Lo sabes o lo crees?» Silencio. «A veces lo creo», admitió ella. Don Epifanio asintió, como si eso fuera la respuesta más honesta posible. «Sigue vendiendo», dijo. Y Mireya siguió vendiendo. Tomás no estaba en el mercado ese jueves. Estaba trabajando en el rancho. Pero se enteró de lo que había pasado por Fortunato, que había ido a comprar tabaco y había visto todo desde lejos. «Le falta valentía al pueblo», dijo Fortunato esa tarde, sin dirigirse a nadie en particular. «Es más fácil señalar a la que se quedó que buscar al que se fue». Tomás no respondió, pero algo en su pecho se movió de una manera que no era cómoda, porque Fortunato había dicho «el que se fue», y Tomás seguía sin saber quién era ese hombre, y cada vez que pensaba en preguntarlo directamente, algo lo detenía, como si la respuesta fuera a cambiar algo que todavía no estaba listo para que cambiara.
Esa tarde fue al terreno de Mireia. No con pretexto, solo fue. Ella estaba afuera, sentada en una piedra, con Candela dormida sobre sus piernas. No estaba haciendo nada, solo estaba ahí, con la vista en los campos que se ponían dorados con el sol cayendo y una expresión en la cara que era distinta a las que Tomás había visto antes. Más suelta, más cansada, más real. Se detuvo cuando lo vio llegar. No apartó la vista de los campos. «¿Qué trae por aquí?», dijo, sin hostilidad, solo preguntando. «Nada», dijo Tomás. «Quería ver cómo estaba». «¿Por qué?». «Porque sí». Silencio. «Fortunato me contó lo del mercado», dijo Tomás después de un momento. «En este pueblo todo se sabe», dijo ella sin amargura, solo como un hecho. «¿Le hace daño?». «Lo de la gente». Mireia miró a Candela dormida en sus piernas. Le acomodó un mechón de pelo con un gesto tan suave que parecía no querer despertarla. «Claro que me hace daño», dijo. «Sería mentira decir que no, pero el daño que me hacen otros no puede ser más grande que lo que tengo que hacer yo». Pausa. «Tengo una hija que me ve. Eso no me deja el lujo de derrumbarme». Tomás se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa, con los codos sobre las rodillas. «¿Desde hace cuánto está sola?». «Candela tiene 6 años». 6 años. Solo con eso Tomás calculó lo que esa respuesta implicaba. «¿Y antes?». Mireia lo miró. Era la segunda vez que lo miraba directamente, y esta vez fue más larga. «Antes», dijo, «tomé una decisión que me costó todo. Y hay días en que no sé si fue la decisión correcta, pero no la puedo deshacer, y tampoco querría. ¿Por Candela?». «Por Candela. Y por mí». Tomás asintió. No pidió más. Y eso, que no pidiera más, que no empujara, que simplemente asintiera y se quedara ahí sentado en el suelo con ella en silencio mientras el sol terminaba de caer. Eso fue lo que hizo que Mireia, sin planearlo, sin decidirlo conscientemente, empezara a hablar. «Él se llamaba Bernardo», dijo. «Era de una familia importante, no de aquí, de otro lado. Llegó al valle por negocios. Yo trabajaba en una tienda de telas en el pueblo. Éramos jóvenes. Yo era muy joven». Pausa. «Me dijo que no estaba casado, que había terminado con quien estaba, que yo era diferente a todo lo que había conocido». Una pausa más larga. Todas las cosas que les dicen a las mujeres que después no quieren recordar, que les dijeron porque suena a que fueron tontas. «No eran tontería», dijo Tomás. «Era mentira de él. Para el pueblo es lo mismo. El pueblo se equivoca». Mireia lo miró otra vez. «Cuando me enteré de que estaba embarazada, él ya sabía que tenía otra. Ya sabía que no iba a quedarse. Me lo dijo con mucha calma, como si me estuviera explicando algo obvio que yo debería haber entendido desde el principio». Tragó saliva. «Me ofreció dinero para no tener a la niña». Silencio pesado. «No lo tomé», dijo Mireia. «Lo sé», dijo Tomás. No sabía por qué lo dijo así con esa certeza, pero lo dijo. Él se fue, y la historia que quedó en el pueblo fue la que más le convenía a su reputación y menos a la mía. Su voz era plana. No era la voz de alguien que dramatizaba. Era la voz de alguien que había contado esa historia tantas veces en su propia cabeza que ya no le quedaba volumen. Yo me quedé con Candela y con la reputación de la que buscó meterse con un hombre que tenía compromisos, y con los años eso se volvió verdad para todo el mundo. «No para mí», dijo Tomás. Mireia lo miró, y esta vez la mirada duró más que las anteriores, como si estuviera buscando la trampa, como si estuviera esperando el momento en que esa frase se convirtiera en algo que le costara. No encontró nada. «¿Por qué me cuenta esto?», dijo Tomás. «Si no le cuenta nada a nadie». «No lo sé», dijo ella. Y era verdad, era genuinamente verdad que no lo sabía. «Supongo que usted tampoco pregunta para chismear». «No, y no me mira como si fuera un problema». «No lo es». Candela se movió en ese momento, acomodándose en las piernas de su madre sin despertarse del todo. Mireia la sostuvo con ambas manos, ese movimiento automático de madre que existe sin pensarlo. «¿Y usted?», dijo Mireia después de un momento. «¿Qué historia carga?». Tomás miró los campos. Ahí estaba.
La pregunta que él sabía que llegaría, y que no podía responder con la verdad. No todavía, no así. Pérdida, dijo después de un momento. Perdí a alguien, y después de eso, me costó saber qué era real y qué no. No era mentira, era solo una parte de la verdad. Mireya asintió, como si eso fuera suficiente, como si entendiera que la pérdida, sin más detalles, ya era suficiente razón para que un hombre caminara de lejos y apareciera en un valle sin nada. Lo siento, dijo. 2 palabras, simples, sin exageración. Y Tomás, que había recibido condolencias formales durante meses después de la muerte de Carmen, que había escuchado cientos de frases elaboradas de gente que quería quedar bien con él, sintió que esas 2 palabras sencillas de esta mujer eran más genuinas que todo lo anterior junto. Gracias, dijo. Gracias. Y se quedaron ahí los dos, en el silencio de la tarde, con la niña dormida entre ellos y los campos poniéndose de un color que no tenía nombre exacto, pero que existía solo en ese momento del día, cuando el sol decide irse y la noche todavía no ha decidido llegar. Lo que pasó en los días siguientes fue gradual, no hubo un momento decisivo, no hubo una declaración, un gesto grande, una escena que pudiera señalarse como el punto en que todo cambió. Fue más sencillo que eso, y por eso fue más real. Tomás empezó a aparecer por las tardes con más regularidad. A veces traía algo, no mucho, una fruta que había conseguido en el rancho, un poco de piloncillo que había comprado en la tienda, cosas pequeñas que no parecían regalo, sino parte de una conversación que continuaba. Mireya lo dejaba quedarse, le daba algo de comer si había, si no había, no había, y ninguno de los dos hacía drama de eso. Candela, que al principio lo había evaluado con la severidad de sus 6 años, fue ablandándose de la única manera en que los niños se ablandan, inconscientemente. Un día le preguntó si sabía hacer silbidos con los dedos. Él le enseñó. Al siguiente le preguntó si sabía cuántos pasos había de la choza al árbol más grande del terreno. Lo contaron juntos, 2 veces, porque los resultados no coincidieron. Eran intercambios pequeños, pero en ellos Tomás descubrió algo que no había anticipado, que la niña era exactamente como su madre, directa, sin adornos, sin las capas sociales que los niños normalmente aprenden de sus padres adultos. Preguntaba lo que quería saber, decía lo que pensaba, y cuando algo le parecía injusto, lo decía también, con esa claridad que los adultos van perdiendo a medida que aprenden que decir la verdad tiene costos. Un día, mientras los 3 estaban sentados afuera, Candela miró a Tomás y dijo, «¿Usted se va a quedar?» Mireya tensó algo en la mandíbula. Era visible. «Candela». «Es una pregunta», dijo la niña imperturbable. Tomás la miró. La pregunta era más seria de lo que parecía, viniendo de una niña de 6 años que había visto irse a todas las personas que no eran su madre. «Por ahora sí», dijo. «¿Y después?» «No lo sé todavía». La niña lo consideró. «Está bien», dijo, «mientras avise antes de irse». «Tienes mi palabra», dijo Tomás, y lo decía en serio. Eso era lo que más le pesaba de toda la situación que había creado, que esa promesa, genuina y necesaria, estaba atada a una mentira de fondo que él todavía no sabía cómo desatar. El tuerto Bermúdez no había olvidado a Tomás. Lo observaba desde lejos, con esa paciencia de quien no tiene prisa porque sabe que la información siempre llega. Y fue a través de la red de conversaciones del mercado, de la cantina, de las tardes en que la gente hablaba sin saber que había alguien escuchando, que el tuerto empezó a juntar piezas. Un jornalero que llegó de fuera sin papeles, sin historia, sin familia, que trabajaba bien pero parecía no necesitar trabajar, que compraba cosas pequeñas pero con dinero que nunca escaseaba, que había empezado a visitar con regularidad a Mireya Lozano, la mujer de la choza de piedra, solo, sin nada que lo identificara. El tuerto era un hombre con muy poco, pero con una memoria extraordinaria para las caras,
y había visto la cara de ese hombre en algún lugar, no en persona, en papel, en alguna de las publicaciones que llegaban al valle de vez en cuando, anunciando subastas de ganado, ferias comerciales, eventos donde los hacendados importantes se reunían. No podía estar seguro. La ropa era diferente, el contexto era diferente, pero algo en los huesos de la mandíbula, algo en la manera de pararse de ese hombre lo seguía molestando. Una noche en la cantina, con un mezcal en la mano y la mente trabajando, el tuerto Bermúdez tomó una decisión. Iba a averiguar quién era ese hombre. No por ninguna razón noble, sino porque la información sobre personas importantes siempre valía algo. Y el tuerto vivía de lo que valía la información. Fue Fortunato quien le avisó a Tomás. No directamente. Fortunato no era hombre de advertencias directas, pero esa tarde, mientras los dos limpiaban herramientas al final del día, Fortunato dijo, sin levantar la vista de lo que hacía: «El tuerto Bermúdez anda preguntando por usted». Tomás siguió limpiando su azadón. ¿Preguntando qué? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Si tiene familia conocida. Pausa. Le preguntó a Primitivo si le había visto papeles. ¿Y Primitivo? Le dijo que no. Pero Primitivo también tiene ojos, aunque no los use para lo mismo que el tuerto. Tomás asintió. Sabía que esto era un riesgo que había existido desde el principio. La pregunta era cuánto tiempo tenía antes de que alguien lo reconociera. ¿Y qué pasaría si Mireya se enteraba de quién era a través de otro antes de que él se lo dijera? Eso era lo que más le preocupaba. No la hacienda, no el dinero, no su reputación, sino Mireya enterándose de una manera que lo pusiera todo en el peor ángulo posible. Porque cada día que pasaba sin decirle la verdad era un día más en que la mentira crecía, y él lo sabía. Y no sabía cómo parar eso sin destruir lo que se estaba construyendo. «Fortunato», dijo Tomás, «usted sabe más de lo que dice». El viejo lo miró. «Todos sabemos más de lo que decimos», respondió. «La pregunta es qué hacemos con lo que sabemos. ¿Usted sabe quién soy?» Fortunato limpió el mango de su pala con un trapo y lo consideró. «Creo que sé a quién se parece un hombre que trabaja con las manos como si supiera hacerlo, pero no lo hubiera hecho en mucho tiempo», dijo. «Y creo que sé a quién se parece un hombre que mira sus propias tierras desde el otro lado de la cerca, como si las extrañara». Tomás no respondió. «No voy a decir nada», dijo Fortunato. «No es mi historia». Pausa. «Pero si se me permite un consejo de viejo, las verdades que uno tarda en decir siempre llegan igual. La diferencia es que cuando las dices tú, todavía puedes elegir las palabras. Cuando las dice otro, ya no». Tomás escuchó eso y lo guardó. Lo guardó en ese lugar donde se guardan las cosas que se saben ciertas, pero que todavía no se está listo para hacer. Esa misma noche, algo ocurrió que Tomás no había planeado y que cambió todo lo que vendría después. Fue tarde. Ya había oscurecido. Tomás caminaba de regreso al galpón cuando escuchó algo que no debería haber escuchado en esa hora. La voz de Candela llorando. No un llanto de niña caprichosa, un llanto diferente, de dolor. Corrió. Llegó a la choza de piedra y encontró la puerta abierta. Mireya estaba adentro, arrodillada junto a Candela, que tenía la pierna izquierda extendida y un corte profundo en la pantorrilla. Había sangre, no demasiada, pero suficiente para que la situación fuera urgente. «¿Qué pasó?», preguntó Tomás desde la puerta. Mireya lo miró. En su cara había algo que pocas veces dejaba ver: miedo. Se cayó en las piedras del canal. Estaba buscando ranas. Su voz era controlada, pero apenas. «El corte es feo. Necesita que alguien lo limpie bien y lo cierre. Tiene aguardiente, hilo, aguja. Aguardiente sí, hilo. Tengo hilo de coser. Tráigalo». No era una petición. Era la voz de alguien que sabe lo que hay que hacer. Mireya lo miró un segundo, evaluando, y luego se levantó a buscar lo que pidió. Tomás se arrodilló junto a Candela. La niña lo miraba con los ojos brillantes de lágrimas, pero no estaba llorando ya.
Se había calmado, o lo estaba intentando, con esa disciplina suya que era más grande que su edad. ¿Duele mucho?, preguntó Tomás. Un poco, dijo ella. Era mentira. Dolía bastante. Pero era una niña que había aprendido que decir que algo duele demasiado a veces preocupaba a su madre de una manera que a ella no le gustaba. Va a doler más cuando lo limpiemos, dijo Tomás. Pero después va a pasar. ¿Me crees? Sí, dijo Candela, sin dudar. Mireya volvió con lo que había pedido. Tomás limpió la herida con una precisión que no venía de haber estudiado medicina, sino de haber vivido en el campo toda su vida, donde los accidentes pasaban lejos del médico y había que resolverlos con lo que había. Candela hizo un sonido cuando el aguardiente tocó el corte. Apretó la mano de su madre. Mireya la dejó apretar. «Ya», dijo Mireya en voz baja. «Ya pasó lo peor». «Todavía no», dijo Candela con precisión absoluta. «Cierto», admitió Mireya. Y a pesar de la tensión del momento, algo parecido a una sonrisa pasó por su cara. Tomás cerró el corte lo mejor que pudo. No era sutura de médico, pero era suficiente para que sanara bien si se cuidaba. «No va a correr en unos días», dijo, «y tiene que estar limpio». «Entendido», dijo Mireya. Cuando terminaron, Candela estaba medio dormida de agotamiento. Mireya la cargó y la llevó a su cama, esa cama pequeña, en el rincón de la choza que era mitad colchón y mitad imaginación, pero donde la niña dormía como si fuera la cama más cómoda del mundo. Tomás esperó afuera. No se fue. Esperó. Cuando Mireya salió, se sentó en la piedra grande que estaba junto a la puerta y se quedó mirando la oscuridad. Tomás se sentó en el suelo, como se había sentado otras veces. «Gracias», dijo ella, tan simple como siempre. «No hay nada que agradecer». Silencio. «¿Dónde aprendió a hacer eso?», dijo ella. «A cerrar una herida así, en el campo. Uno aprende lo que necesita». Ella asintió. «¿Tiene hijos?», preguntó Mireya. No lo había preguntado antes. «No», dijo Tomás. «Nunca los tuve». «¿Lo lamenta?». «A veces». Pausa. «Pero en este momento no». Mireya lo miró. «¿Por qué en este momento no?». «Porque en este momento estoy aquí», dijo Tomás. «Y eso es suficiente». Mireya bajó la vista. Y en la oscuridad, Tomás no podía ver su cara con claridad, pero sí podía ver que algo había cambiado en la postura de sus hombros. Ese peso que cargaba siempre, ese peso invisible que era la suma de todo lo que el pueblo le había puesto encima, parecía por un momento un poco más liviano. No desapareció, no iba a desaparecer con una noche, pero era un poco más liviano. Y eso, en la vida de Mireya Lozano, era suficiente para contar. Hay amores que llegan con fanfarria, con declaraciones y flores y promesas que se dicen en voz alta para que el mundo las escuche. Y hay amores que llegan como el agua al canal, despacio, sin anuncio, llenando los espacios que antes estaban secos sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que el cambio ocurrió. Lo que crecía entre Tomás y Mireya era del segundo tipo. No había palabras para ello. No había nombre que cualquiera de los dos se atreviera a ponerle. Era simplemente la acumulación de días, de conversaciones, de silencios compartidos, de pequeñas acciones que decían lo que las palabras todavía no podían decir. Él llegaba, ella lo dejaba llegar, Candela ya lo esperaba. Una tarde, Mireya le enseñó a sembrar chiles de la manera correcta para ese terreno. Él escuchó como si no lo supiera, aunque lo sabía. Había algo en ser enseñado por ella que le parecía más valioso que cualquier conocimiento previo. Otra tarde, él le contó de Carmen. No todo, pero lo suficiente, que había sido buena, que se habían querido de la manera tranquila y sólida de quienes crecen juntos, que cuando murió había un silencio en la casa que él no había sabido cómo llenar. Mireya escuchó sin interrumpir, sin ofrecer consuelo fácil, con esa atención suya que era una forma de respeto. «El duelo no avisa cuando termina», dijo ella cuando él terminó. «No», dijo él, «pero tampoco dura para siempre.
Aunque a veces lo parezca. ¿Cómo lo sabe? Mireya lo miró. Porque he tenido que despedirme de cosas, dijo. No personas, pero cosas. Versiones de lo que creí que sería mi vida. Y al principio parece que ese espacio vacío nunca va a cerrarse. Pausa. Pero se cierra. O más bien, uno aprende a vivir con él abierto de otra manera. Tomás pensó en eso durante días. Vivir con él abierto de otra manera. Era una descripción más honesta del duelo que todo lo que había leído o escuchado. Y venía de una mujer que no había estudiado psicología, que no había leído libros de autoayuda, que simplemente había vivido lo suficiente como para entender lo que la vida enseña cuando no hay manera de evitarla. Fue en esa época cuando el tuerto Bermúdez encontró lo que buscaba. Había mandado una carta a través de un contacto en la ciudad, pidiendo información sobre los hacendados importantes de la región. No era algo inusual. El tuerto tenía esa clase de contactos, personas que sabían cosas y las vendían, que existían en esos espacios grises donde la información fluye sin que nadie pregunte de dónde viene. La respuesta llegó en un sobre sin remite, con una hoja impresa adentro y una fotografía. Una fotografía de un evento ganadero de 3 años atrás. Varios hombres posando. Y en el centro, con traje y el porte de quien está acostumbrado a ser el centro, un hombre cuya cara, cuando el tuerto la puso junto a la memoria de ese jornalero callado que trabajaba para Primitivo Torres, era la misma cara. Tomás Echevarría, dueño de la hacienda Santa Catalina, el hombre más poderoso del Valle de la Esperanza. Desaparecido, según corrían los rumores, en un viaje de negocios. El tuerto Bermúdez dobló el papel cuidadosamente, apagó su lámpara, y en la oscuridad empezó a calcular cuánto valía esa información, y a quién se la vendía primero, porque la información nunca vale lo mismo para todos. Había que encontrar al comprador correcto, y el tuerto sabía exactamente quién ese comprador era. Rodrigo Castellanos era el tipo de hombre que sonreía mucho y no quería a nadie. Era vecino de tierras de Tomás desde hacía 20 años, y en esos 20 años habían tenido más desacuerdos que acuerdos, más litigios que conversaciones, más frialdad que cordialidad, pero siempre con las formas de los hombres que se necesitan mutuamente y no pueden darse el lujo de ser enemigos abiertos. La desaparición de Tomás había sido una noticia que Rodrigo recibió con interés. No con preocupación, con interés. Porque cuando el hombre más poderoso del valle desaparece, el mapa del poder cambia. Y Rodrigo Castellanos llevaba 20 años esperando un reacomodo de ese mapa que lo favoreciera. Cuando el tuerto Bermúdez llegó a su casa con sobre y fotografía, Rodrigo lo escuchó en silencio. Luego despachó al tuerto con un pago generoso y una instrucción clara. Nadie más debía saber esto todavía. El tuerto se fue con su dinero y su discreción comprada, al menos por el momento. Rodrigo se quedó con la fotografía en la mano y una sonrisa que no era alegría. Tomás Echevarría, el hombre más poderoso del valle, estaba viviendo como un jornalero, y lo estaba haciendo en territorio de Rodrigo, cerca de las propiedades de Rodrigo, en una situación que, si se manejaba bien, podía resultar enormemente útil. La pregunta era, ¿para qué usarla? Rodrigo pensó durante 2 días, y al tercer día tuvo la respuesta. No la usaría para exponer a Tomás. Eso sería demasiado directo, demasiado fácil, y los hombres directos en ese tipo de negocios siempre perdían. La usaría para acercarse, para crear una deuda, para convertir el secreto de Tomás en una cadena invisible que lo atara a algo que Rodrigo necesitaba. Había un asunto de tierras, un corredor de agua que cruzaba por la hacienda de Tomás y que Rodrigo llevaba años queriendo acceder sin lograrlo. Un asunto que, con la información correcta y en el momento correcto, podía resolverse de una manera muy favorable para él. Rodrigo Castellanos empezó a planear su movimiento. Tomás no sabía nada de esto.
o más bien sentía que algo se movía sin saber qué era exactamente. Esa sensación de quien ha vivido en el mundo de los negocios y el poder el tiempo suficiente para reconocer cuando hay piezas moviéndose, aunque no vea el tablero. Había acelerado internamente su propio calendario. Sabía que no podía seguir así mucho más tiempo sin que la situación se le saliera de las manos. Necesitaba encontrar el momento de decirle a Mireia la verdad, pero cada vez que buscaba ese momento, había algo que lo detenía. No era cobardía, o no solo eso, era algo más complejo, el miedo de que la verdad no solo fuera a cambiar lo que Mireia pensaba de él, sino a revelar algo que él mismo no estaba seguro de querer saber. Porque en esas semanas, Tomás había empezado a sospechar algo que Fortunato había mencionado de pasada, algo que los comentarios del pueblo habían dejado entrever, algo que el nombre de Bernardo, el hombre que había dejado embarazada a Mireia y se había ido, seguía insinuando sin completarse. Bernardo. Tomás conocía varios Bernardos. El campo y los negocios estaban llenos de Bernardos, pero solo uno de ellos había tenido, años atrás, negocios en el Valle de la Esperanza. Solo uno de ellos había pasado temporadas en esta zona antes de casarse con su prima en otra ciudad y establecerse en otro lado. Solo uno de ellos tenía, en ciertos documentos de tierras que Tomás había firmado años atrás como parte de una transacción comercial, el apellido completo que Tomás todavía no se había atrevido a verificar, pero que su memoria insistía en sugerir: Bernardo Echevarría, su primo, el hijo del hermano de su padre, que había trabajado con él durante algunos años antes de irse, que había tenido fama de ser encantador y poco confiable en sus asuntos personales, y que Tomás nunca había investigado con detalle porque los asuntos personales de su primo no eran su negocio. ¿Podía ser? ¿Era posible que el hombre que había dejado a Mireia sola con Candela fuera alguien de su propia sangre? No lo sabía con certeza, pero la posibilidad lo seguía como una sombra. Y con ella llegaba otra comprensión más oscura. Si era así, entonces Tomás, sin saberlo, sin buscarlo, era parte de la historia que había destruido la vida de Mireia. No directamente, pero de la familia que la había dañado. Y si eso era verdad, entonces la pregunta que Mireia tendría que hacerse no sería solo si podía perdonarlo por mentirle, sería si podía perdonarlo por ser quien era. Una tarde de esas en que el cielo amenaza lluvia pero no llueve, Tomás y Mireia estaban trabajando juntos en el terreno. Él había empezado a ayudar sin que nadie se lo pidiera, sin pago, sin título, simplemente aparecía y trabajaba. Candela estaba en la escuela. Era una de las pocas veces en que estaban solos, y en ese estar solos había una calidad diferente, no incómoda, sino más densa, como si el espacio entre ellos tuviera más peso que cuando la niña estaba presente. Trabajaron en silencio por un tiempo. Luego Mireia dijo sin dejar de trabajar: ¿Cuánto tiempo más va a quedarse? Tomás se detuvo. ¿Por qué lo pregunta? Porque Candela empieza a depender de que usted esté, dijo Mireia. Su voz era cuidadosa, como quien dice una cosa para decir otra. Y yo necesito saber si debo prepararla para que se acostumbre a que esté o para que se acostumbre a que no. Tomás dejó su herramienta. Se volvió hacia ella. Mireia. Ella siguió trabajando. Hay cosas que tengo que decirle, dijo Tomás. Lo sé. ¿Lo sabe? Sé que hay algo que no me ha dicho. Ahora sí se detuvo. Lo miró. No sé qué es, pero lo hay. Se nota en las palabras que no termina. Tomás sintió el peso de eso. Ese peso específico de ser visto por alguien que tiene ojos para ver, aunque no tenga toda la información. ¿Tiene miedo de lo que le voy a contar?, preguntó. Mireia pensó antes de responder. Tengo miedo de haberme equivocado de nuevo, dijo finalmente, de haber creído en alguien que no era lo que parecía. Pausa. Ya lo hice una vez, no estoy segura de poder sobrevivir a hacerlo 2 veces. Tomás sintió eso como si fuera físico, como un golpe que no duele en el cuerpo sino en algún lugar sin nombre.
Lo que tengo que decirle no es que soy malo, dijo con cuidado. Es que soy diferente a lo que saben de mí aquí. ¿Diferente cómo? Diferente en lo que tengo, no en lo que soy. Mireya lo estudió. ¿Tiene más de lo que muestra? Sí. Silencio. ¿Mucho más? Sí. Mireya bajó la vista al suelo. Tomás vio que procesaba, que calculaba, que hacía esa cosa que hace la gente que ha sido dañada antes. Revisar hacia atrás todo lo que sabe para ver si encaja diferente con esta nueva información. ¿Por qué?, dijo finalmente. No era acusación, era pregunta genuina, porque necesitaba saber qué quedaba cuando no había nada. Pausa. Y porque encontré aquí algo que no esperaba encontrar. ¿Qué encontró? Tomás la miró directo. Alguien que me trató como si fuera suficiente, dijo, cuando llevaba meses sintiéndome como si no lo fuera. Mireya no respondió de inmediato. Miró los campos. Luego lo miró a él. ¿Cuánto más tiene que contarme? Bastante. ¿Es algo que me va a doler? Tomás dudó. Esa duda lo dijo todo. Posiblemente, dijo. Mireya asintió. Esa mirada que volvía a poner su escudo, ese mecanismo de defensa construido a fuerza de necesidad. Cuando esté listo, dijo. Pero no espere demasiado. Y volvió a trabajar. Y Tomás supo que el tiempo se acababa, no por el tuerto, ni por Rodrigo Castellanos, ni por ninguna amenaza externa, sino porque Mireya lo había pedido, y eso pesaba más que todo lo demás. Esa noche, Tomás le escribió una carta a Evaristo. Necesitaba confirmar una cosa antes de poder decir todo, una cosa específica que llevaba semanas sin atreverse a confirmar. La carta era corta. Le pedía que buscara en los registros de contactos comerciales de hacía 7 años, los que correspondían a las visitas de Bernardo al valle, que le dijera si en esos registros había algo relacionado con una mujer local, con algún trato, algún pago, alguna mención. Evaristo, que conocía a Tomás desde niño, entendería sin que hubiera que explicar más. Dejó la carta con el único hombre del rancho que iba regularmente al pueblo con encargos, un muchacho joven que no hacía preguntas, y la mandó al correo. Luego esperó. La respuesta tardó 4 días. 4 días en que Tomás siguió su rutina, siguió trabajando, siguió apareciendo en el terreno de Mireya, siguió compartiendo la tarde con Candela, siguió sintiendo que el tiempo era simultáneamente su aliado y su verdugo. Cuando llegó el sobre, lo abrió en el galpón, solo. La letra de Evaristo era pequeña y ordenada como su carácter. Don Tomás, encontré lo que buscaba. En los registros de 2018 hay un pago hecho desde la cuenta auxiliar de Bernardo, que usted firmó como aval en ese entonces, a nombre de una mujer de Valle de la Esperanza. El pago fue descrito como compensación por acuerdo de confidencialidad. El nombre en el recibo es Mireya Lozano. Ella no cobró el pago. El cheque fue devuelto sin cobrar. Bernardo nunca lo reportó. Pensé que debía saberlo. Tomás leyó eso 2 veces, luego una tercera. Compensación por acuerdo de confidencialidad. Bernardo le había ofrecido dinero para callarse, para no tener a la niña o para no hablar de quién era el padre. Y Mireya lo había devuelto. Y el cheque había sido avalado, sin saberlo, sin entender lo que estaba firmando en un paquete de documentos comerciales, por Tomás Echevarría. Su firma estaba en el intento de comprar el silencio de Mireya, sin su conocimiento, sin su consentimiento. Pero estaba ahí. Tomás dobló la carta, la guardó, y se quedó sentado en la oscuridad del galpón por un tiempo largo, mirando la nada, sintiendo el peso de algo que no tenía nombre exacto, pero que era la combinación de culpa sin culpa directa, de responsabilidad sin acción directa, de estar atado a un daño que no había causado pero del que era parte, no por maldad, por ignorancia, por los papeles que uno firma sin leer completamente, por los primos a quienes uno avala creyendo que es un asunto de negocios cuando es un asunto de personas. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se dice, yo no sabía,
Pero mi nombre estuvo en el intento de comprar tu silencio. No lo sabía, pero sabía que ya no podía esperar más. No fue Tomás quien lo dijo primero, fue Rodrigo Castellanos. Y lo hizo exactamente de la manera que Tomás debería haber anticipado, si hubiera estado pensando con la cabeza fría en lugar de con el peso de lo que había descubierto sobre Bernardo. Rodrigo apareció en el rancho de Primitivo un jueves por la mañana. No era una visita casual. Los hombres como Rodrigo Castellanos no hacían visitas casuales a los ranchos de los primitivos del mundo. Llegó en su camioneta, bien vestido, con esa sonrisa calculada que era su firma. Primitivo salió a recibirlo con la incomodidad de quien sabe que una visita así siempre cuesta algo. Tomás estaba trabajando en la parte trasera del rancho cuando escuchó el motor. Algo en él se tensó. Se acercó despacio, lo suficiente para ver sin ser visto inmediatamente. Rodrigo habló con Primitivo unos minutos. Luego, Primitivo lo llamó. «Tomás, venga». Tomás se limpió las manos y se acercó. Cuando Rodrigo lo vio llegar, la sonrisa se asentó de una manera que no era amable. «Tomás», dijo Rodrigo, con ese tono de quien dice el nombre de alguien para demostrar que sabe cosas. «Qué gusto encontrarte por aquí». Primitivo los miraba sin entender el subtexto, pero con la sensación de que había algo que no le estaban diciendo. «Rodrigo», dijo Tomás, sin apellido, sin protocolo, solo el nombre, como arma neutral. «¿Podemos hablar?», dijo Rodrigo. A solas, Primitivo aprovechó para desaparecer con la rapidez de quien no quiere ser testigo de nada. Los dos hombres se miraron. Sin el público, sin la necesidad de mantener apariencias para otros, las máscaras bajaron un poco. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?», dijo Tomás. «Unos días», dijo Rodrigo. «Lo suficiente para pensar qué hacer con eso». «¿Y qué decidiste?». «Eso depende de ti». Tomás esperó. Conocía este tipo de conversación. La había tenido, desde el otro lado, más de una vez en su vida. «Hay un asunto de agua», dijo Rodrigo. «El corredor que pasa por Santa Catalina. He estado buscando acceso durante años. Tú siempre me lo has negado». «Porque no es viable», dijo Tomás. «El volumen de agua no alcanza para las dos propiedades en temporada seca». «Eso es tu opinión», dijo Rodrigo. «Podríamos revisar ese acuerdo, con buena voluntad de tu parte». Pausa. «O puedo tener una conversación con Mireya Lozano sobre quién está trabajando en su terreno estos días». Tomás sintió algo que no era exactamente ira. Era más frío que eso. Era la claridad de quien acaba de entender completamente la situación. «¿Y qué le dirías a Mireya?». «La verdad», dijo Rodrigo con la sonrisa todavía, «que el jornalero que le arregla el cerco y come en su mesa es en realidad Tomás Echevarría, el hacendado más rico del valle, que lleva semanas mintiéndole a ella y a su hija». Pausa. «Creo que a ella le interesaría saberlo». «Ella va a saberlo», dijo Tomás. «Yo se lo voy a decir». «¿Cuándo?». «Cuando yo decida». «Oh, cuando yo decida», dijo Rodrigo. «Lo que ocurra primero». Silencio. Tomás miró a Rodrigo Castellanos. Llevaba 20 años conociéndolo. Sabía exactamente qué clase de hombre era, no un villano de película, algo más aburrido y más real. Un hombre que nunca había sido suficientemente honesto ni suficientemente deshonesto, que vivía en ese espacio gris donde las acciones siempre podían justificarse con la lógica del interés propio. «Rodrigo», dijo Tomás con calma, «escúchame bien. El acuerdo del agua no va a cambiar. No porque no quiera hablar, sino porque el volumen real no alcanza y cualquier ingeniero te lo va a confirmar. No es una opinión. Son los números. Los números pueden interpretarse de maneras distintas. Esta vez no». Pausa. «Y sobre Mireya, si la buscas para decirle algo antes de que yo lo haga, vas a tener un problema conmigo que va a costar mucho más que un corredor de agua». «¿Estás amenazándome?». «Estoy siendo claro, que es diferente». Rodrigo estudió su cara, buscando debilidad, buscando el punto donde ceder. No lo encontró. «Tienes 48 horas», dijo Rodrigo finalmente. «Después de eso, la conversación va a ser mía». Y se fue.
Tomás se quedó parado en el patio del rancho con el sol de la mañana encima y la certeza absoluta de que el momento que había estado evitando ya no podía evitarse más. Esa tarde tenía que ir donde Mireya. Esa tarde tenía que decirle todo. Fue una de las tardes más largas que Tomás recordara. Trabajó el resto de la mañana en el rancho sin hablar con nadie. Fortunato lo miró una vez y no preguntó nada. Había cosas que el viejo entendía sin palabras. A las 3 de la tarde, Tomás se limpió, se sentó un momento en el borde del galpón y pensó en cómo empezar. No encontró la manera perfecta, no existía. Así que decidió que lo único que podía hacer era ir y decir la verdad, de la manera más directa posible, sin adornos, sin estrategia, sin preparar el terreno para que la caída fuera más suave. La verdad era la verdad. Y Mireya merecía recibirla entera. Llegó al terreno. Candela no estaba afuera. La puerta de la choza estaba entreabierta. Tocó. «Adelante», dijo Mireya. Entró. Ella estaba cosiendo algo. Levantó la vista cuando lo vio entrar, y algo en su cara cambió. No supo decir qué, como si lo leyera antes de que hablara. «¿Dónde está Candela?», preguntó Tomás. «Con la señora Epifania, la vecina. Va un rato por las tardes a veces». Pausa. «¿Por qué?». «Porque necesito hablar con usted, y necesito que ella no esté». Mireya dejó la costura. Se sentó derecha, con esa postura suya que era preparación, no orgullo. «Está bien», dijo. Tomás se sentó en la silla de madera que estaba frente a ella. La misma silla donde había comido frijoles la primera vez. La misma silla donde Candela se sentaba a hacer las tareas de la escuela. Empezó. Les contó todo. ¿Quién era? La hacienda, Carmen, Valentina y las mujeres anteriores. La decisión de desaparecer. El plan, si podía llamarse plan, a algo tan impulsivo. Cómo había llegado al rancho de Primitivo, cómo la había visto por primera vez al otro lado de la cerca, cómo los frijoles de ese primer día habían sido los mejores que había comido en años. No se saltó nada, no adornó nada. Habló con la voz de alguien que sabe que está apostando todo y no puede controlar el resultado. Mireya no lo interrumpió, ni una vez. Lo miró durante toda la conversación con esa atención suya que era aterradora precisamente porque no dejaba nada pasar. Cuando Tomás llegó a Bernardo, se detuvo. «Hay una parte más», dijo. «La parte más difícil. Dígala». «El hombre que la dejó. Bernardo». Pausa. «Bernardo Echevarría, mi primo». Algo pasó en la cara de Mireya. No era el dolor que Tomás había temido. Era algo más complejo, como la confirmación de algo que, en algún lugar muy al fondo, tal vez ya había sospechado, pero no había querido mirar de frente. «¿Su primo?», dijo. No era pregunta, era repetición. «Sí». Tomás no apartó la vista. «Y hay algo más que tiene que saber. Hay documentos de esa época donde mi firma aparece como aval de una cuenta de Bernardo. Bernardo usó esa cuenta para ofrecerle a usted un pago, para comprar su silencio». El color de Mireya cambió. «Yo no sabía», dijo Tomás. «Firmé un paquete de documentos comerciales. No leí cada uno. Es mi responsabilidad haberlos firmado. Pero no sabía para qué se usaría esa cuenta». Silencio. Un silencio que tenía textura, que tenía peso, que llenó la choza pequeña de una manera que hacía difícil respirar. «Usted», dijo Mireya despacio, «su apellido, ¿estaba en ese papel que me mandaron?» «Probablemente sí. Yo pensé que era solo el banco, un intermediario». Tragó. «No leí el nombre completo». «Mireya, no. No era enojo todavía. Era procesamiento. Déjeme pensar». Se levantó, fue a la ventana pequeña de la choza, miró afuera, hacia el terreno, hacia los campos que ella había trabajado sola durante 6 años. Sus manos estaban apoyadas en el marco de la ventana. Tomás esperó. No dijo nada. Sabía que en este momento cualquier palabra de su parte sería un intruso. Mireya habló de espaldas a él. «¿Cuándo supo que yo era la mujer de su primo?» «No lo supe con certeza hasta hace 4 días. Lo sospechaba antes, pero no quería confirmarlo sin estar seguro». «¿Por qué no?
porque tenía miedo de lo que significaba. ¿Y qué significa? Que sin quererlo, sin saberlo, soy parte de algo que le hizo daño. Silencio. ¿Y por qué me lo dice ahora?, dijo Mireya. Su voz era extrañamente calmada. No era la calma de quien ha procesado, era la calma de quien está conteniendo. Porque Rodrigo Castellanos sabe quién soy, y me amenazó con decírselo antes que yo. Mireya se volvió. Lo miró de una manera que Tomás nunca había visto en sus ojos. No era ira, no era traición, era algo más frío y más claro. ¿Vino a decirme la verdad porque lo iban a obligar? Vine a decirle la verdad porque se la debo, dijo Tomás. El plazo de Rodrigo aceleró el momento, pero la decisión ya estaba tomada. Tengo una carta que le escribí a mi administrador hace días, antes de saber lo de Rodrigo, pidiéndole información para poder contarle todo con los hechos claros. Si quiere verla, se la muestro. Mireya lo miró por un momento largo. ¿Para qué?, dijo finalmente. Si miente, una carta también puede ser mentira. Sí, dijo Tomás, puede serlo. Otro silencio. Necesito que se vaya, dijo Mireya. Lo entiendo. Ahora. Sí. Tomás se levantó. Fue hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. Mireya, dijo sin volverse. Ella no respondió. Lo que sentí aquí fue real. No fue parte de ningún plan. No buscaba nada de usted. No sabía quién era usted cuando llegué. Pausa. Eso no cambia lo que le hicieron, ni lo que le mentí, pero es verdad. Salió. El sol de la tarde lo golpeó en la cara. Caminó por el terreno, por el canal que había limpiado, junto al cerco que había reparado, y salió a la calle de tierra sin saber exactamente a dónde iba. Y por primera vez, en muchas semanas, se sintió exactamente como lo que era, un hombre sin saber qué vendría después. Candela llegó a casa cuando el sol empezaba a bajar y encontró a su madre sentada en la piedra de afuera con la vista en los campos. La niña conocía esa postura. Era la postura de los días difíciles. Se acercó y se sentó a su lado sin decir nada, como había aprendido a hacer. Mireya le pasó el brazo por los hombros. ¿Dónde está Tomás?, preguntó Candela después de un rato. Se fue. ¿Va a volver? Mireya miró los campos. No lo sé, mi amor. Candela procesó eso con su seriedad característica. ¿Hizo algo malo? No exactamente. Entonces, hay cosas complicadas, Candela. La niña pensó. Las cosas complicadas, dijo la niña, ¿son las que duelen aunque nadie hizo nada malo a propósito? Mireya la miró. Esa niña que había nacido en la peor circunstancia posible y que a pesar de eso, o quizás por eso, veía el mundo con una claridad que a veces cortaba. Sí, dijo Mireya, exactamente eso. Candela asintió. Entonces hay que pensar bien, dijo. Porque si nadie hizo nada malo a propósito, enojarse no sirve. No es tan sencillo, no, pero tampoco es tan difícil. Mireya apretó a su hija contra ella, cerró los ojos, y en la oscuridad de sus párpados empezó a pensar. Tomás pasó esa noche en el galpón por última vez. Sabía que era la última, no porque alguien se lo dijera, sino porque la situación había llegado a un punto en que no podía seguir en ese espacio intermedio. Había llegado el momento de ser quien era completamente, aunque eso costara todo lo que había encontrado. A la mañana siguiente fue al rancho de Primitivo. Le dijo que dejaba el trabajo. Primitivo lo miró con esa cara de quien no entiende del todo, pero tampoco pregunta. Fue buen trabajador, dijo Primitivo, que era un hombre de pocas palabras, pero honesto en las que usaba. Gracias por darme el trabajo, dijo Tomás, y lo decía en serio. Esas semanas de trabajo real, de tierra en las manos, de cansancio genuino al final del día, le habían dado algo que el dinero no podía comprar. Fue a buscar a Fortunato antes de irse. El viejo estaba en la sombra de un árbol, afilando una herramienta, como siempre. «Me voy», dijo Tomás. Fortunato asintió sin sorpresa. ¿Arregló lo que tenía que arreglar? Intenté empezarlo. ¿Y ella? Necesita tiempo. Fortunato siguió afilando. «El tiempo», dijo, «es de las pocas cosas que uno puede darle a alguien sin que cueste dinero». Pausa. «Dáselo». Tomás le extendió la mano. Fortunato la tomó.
Un apretón firme, de hombres que se han entendido sin necesitar mucho. ¿Va a estar bien?, dijo Tomás. Yo siempre estoy bien, dijo Fortunato. La pregunta es si usted va a estarlo. No lo sé todavía. Esa es la respuesta correcta. Tomás fue a la hacienda de Rodrigo Castellanos antes de hacer cualquier otra cosa. No por miedo, por claridad. Rodrigo lo recibió con esa sonrisa de quien cree que tiene ventaja. Los dos se sentaron en la sala de la hacienda, que era grande y bien amueblada, y que hablaba del gusto de alguien que ha tenido dinero suficiente tiempo para saber gastarlo, pero nunca suficiente para no pensar en él. ¿Tomaste una decisión?, dijo Rodrigo. Sí, dijo Tomás. Ya le dije la verdad a Mireya. No necesito más plazos de tu parte. La sonrisa de Rodrigo vaciló. ¿Y el asunto del agua? No cambia. Y si llevas eso a litigio, lo vas a perder. Los números son los números. Puedo hacer mucho daño mientras el litigio avanza. Puedes, dijo Tomás, y yo puedo hacer mucho daño mientras el litigio avanza también. Esa es la naturaleza de los litigios entre personas que tienen recursos similares. Los dos perdemos tiempo y dinero, y al final los números siguen siendo los mismos. Rodrigo lo miró, calculando. Entonces, ¿qué propones? Que revisemos juntos, con un ingeniero neutral, el cálculo real de agua disponible. Si los números dicen que hay suficiente para los dos, hablamos de un acuerdo. Si dicen que no, cerramos el asunto. Pausa. Sin amenazas, sin secretos como moneda. Solo números. Rodrigo tamborileó los dedos en el brazo del sillón. Era un hombre que entendía cuando la posición más fuerte que creía tener se había debilitado. No porque Tomás lo hubiera vencido, sino porque la herramienta que pensaba usar, el secreto, ya había sido neutralizada. Está bien, dijo finalmente. Ingeniero neutral, veremos los números. Bien, dijo Tomás. Se levantó. Y Rodrigo, si alguien le dice algo a Mireya sobre esto que no sea ella misma eligiendo saberlo, no va a ser el agua lo que pierdes. No era amenaza vacía. Los dos lo sabían. Rodrigo asintió, una sola vez. Tomás se fue. Volvió a la hacienda Santa Catalina por primera vez en casi 2 meses. Era extraño. No debería ser extraño. Era su casa, llevaba toda su vida ahí. Pero había algo en cruzar ese portón después de lo que había vivido que lo hacía sentir diferente. Como si fuera la misma persona, pero con capas distintas. Como si hubiera ido a algún lado y hubiera vuelto con algo que antes no tenía. Evaristo lo esperaba en el corredor, sin drama, sin ceremonia. Don Tomás, dijo. Evaristo, ¿cómo le fue? Complicado, dijo Tomás. Pero bien, creo. Evaristo asintió con la sabiduría de quien ha aprendido que las respuestas complicadas son casi siempre las más honestas. Encontré lo que me pidió, dijo Evaristo. Lo de Bernardo. Lo sé, gracias. ¿Habló con ella? Sí. ¿Y? No lo sé todavía. Evaristo lo miró por un momento. ¿Quiere que prepare algo? ¿Comida? ¿Café? Café, dijo Tomás. Y después quiero revisar los registros. Todo lo que Bernardo hizo con las cuentas cuando trabajaba conmigo. Necesito entender completamente cuánto estuve mirando para otro lado sin saberlo. Va a ser una lectura larga. Tengo tiempo. Pasaron 10 días. 10 días en que Tomás se quedó en la hacienda, revisó los registros, ordenó sus asuntos, habló con Evaristo de todo lo que había que hablar, y esperó. No fue a buscar a Mireya. Fortunato le había dicho que le diera tiempo. Y Tomás, que en su otra vida habría empujado, habría movido fichas, habría buscado la manera de acelerar el resultado, esta vez no lo hizo. Esperó. En esos 10 días confirmó todo lo que había sospechado sobre Bernardo. Los registros eran claros. Su primo había usado las cuentas de la empresa con más libertad de la que debía, incluyendo el pago a Mireya que nunca fue cobrado. No había sido un monto enorme, pero representaba algo peor que el dinero. Representaba el intento deliberado de borrar una responsabilidad con un cheque, y su firma, su aval inconsciente, había estado en ese intento. Tomás preparó un documento.
Con la ayuda de un abogado de confianza, elaboró algo que no era reparación del daño de Bernardo, porque ese daño no era reparable con papeles, sino un reconocimiento formal del error, el deslinde de su firma y algo más: la transferencia de una pequeña parcela de tierra colindante con el terreno de Mireya, tierra que había pertenecido a la hacienda y que, medida con honestidad, era parte de lo que el tío Aurelio había cedido en el límite equivocado años atrás. No era un regalo, era una corrección. Había una diferencia. El 10º día Tomás fue al valle, no al rancho de Primitivo, no al galpón, a la choza de piedra. Llegó a pie, como la primera vez, sin camioneta, sin señales de lo que era, solo él. Candela estaba afuera con su muñeca de trapo cuando lo vio llegar. Lo miró con esa evaluación suya. Luego llamó: ¡Mamá! Mireya tardó un momento en salir. Cuando lo vio, se detuvo en la puerta. La expresión en su cara era imposible de leer. No era la bienvenida de antes, pero tampoco era el cierre. «Tomás», dijo. «Mireya», dijo él. Silencio. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Ella dudó. Luego señaló la piedra grande de afuera. Él se sentó. Ella se quedó en la puerta, sin sentarse todavía. «¿Cómo ha estado?», dijo él. «Pensando», dijo ella. «¿Y Candela?», «Preguntando por usted». Candela, que seguía ahí, asintió con seriedad, confirmando el dato. «Hay algunas cosas que quería explicarle con más calma», dijo Tomás, «sobre Bernardo, sobre los papeles, sobre lo que encontré cuando revisé los registros. ¿Tiene pruebas?». «Sí, las traje. Si quiere verlas». Mireya cruzó los brazos, pensó. Luego salió de la puerta y se sentó en la otra piedra, no la grande donde él estaba, sino la pequeña a 1 metro de distancia. «Muéstreme», dijo. Tomás le mostró los documentos, los registros de Bernardo, el cheque devuelto con el nombre de Mireya, el deslinde legal de su firma. Los puso sobre sus rodillas para que ella los viera sin necesidad de tomarlos si no quería. Mireya los leyó despacio, muy despacio, con esa atención con que leía todo, como si las palabras pudieran cambiar de significado si uno no las vigilaba. Candela se acercó, miró los papeles y declaró: «Son muchas letras». «Sí», dijo Tomás. «¿Son letras buenas o malas?». «Las dos», dijo Tomás. «Hay verdades que son las dos cosas a la vez». La niña procesó eso y se fue a jugar, satisfecha con la respuesta. Cuando Mireya terminó de leer, dobló los documentos cuidadosamente y se los devolvió. «¿Por qué me muestra esto?», dijo. «Porque me importa que entienda la diferencia entre lo que Bernardo hizo y lo que yo hice». Pausa. «No estoy buscando que me perdone por lo que él hizo. Eso no es mío para pedir. Estoy buscando que entienda que cuando yo llegué aquí no sabía nada de usted. No llegué a reparar nada. Llegué buscando algo que no tenía nombre todavía». «¿Y lo encontró?». «Sí», dijo Tomás sin dudarlo. Mireya lo miró. «¿Qué encontró exactamente?». Tomás pensó la respuesta. La había pensado 10 días, y sin embargo, en el momento de decirla, seguía siendo difícil. «Una mujer que no me vio por lo que tenía», dijo. «Una mujer que me trató con respeto cuando no tenía nada que ofrecer. Una mujer que le enseñó a su hija que la dignidad no depende de lo que uno tiene». Pausa. «Eso es lo que encontré. Y no sé cómo ponerle precio a eso, porque no tiene ninguno». Mireya bajó la vista al suelo de tierra del terreno. «Me engañó», dijo. «Sí, durante semanas me dejó creer que era alguien que no era». «Sí, eso no está bien». «No, no está bien. ¿Y espera que lo perdone así nomás porque ahora dice la verdad?». «No», dijo Tomás. «No espero nada que usted no quiera dar. Vine a decirle lo que tenía que decirle. El resto es suyo». Silencio largo. El viento movió las hojas del árbol grande que estaba al borde del terreno. El sonido era familiar. Tomás lo había escuchado muchas tardes, desde ese mismo lugar. «Cuénteme de la hacienda», dijo Mireya de repente. Tomás levantó la vista. «¿Qué quiere saber? ¿Cómo es? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora sin usted ahí todo el tiempo?». Era una pregunta extraña.
Pero Tomás entendió que no era curiosidad sobre la riqueza, era otra cosa. Empezó a hablar del corredor del frente donde su abuelo se sentaba, de los campos que su padre le había enseñado a leer como si fueran un libro, de Carmen y las mañanas que desayunaban juntos sin decirse nada especial porque no hacía falta, de los años después de Carmen, cuando la hacienda seguía siendo grande y llena de cosas, pero vacía de algo que no podía nombrar. Habló durante mucho tiempo, más de lo que había hablado de sí mismo en toda su vida, quizás. Mireya escuchó, sin interrumpir. Como siempre, cuando él terminó, el sol ya había cambiado de posición. «¿Extraña estar aquí?», dijo ella. «No en el sentido geográfico del terreno, en el otro sentido». «Sí», dijo Tomás. «¿Por qué?». Tomás la miró. «Porque aquí aprendí cosas que no había aprendido en 50 años. Sobre cómo es la vida cuando no tienes red, sobre lo que se ve del mundo desde abajo, sobre lo que vale alguien cuando no tiene nada que ofrecer». Pausa. «Y porque aquí lo encontré a usted y a Candela, y eso es algo que la hacienda no tenía». Mireya no respondió de inmediato. Candela llegó corriendo desde el fondo del terreno con algo en la mano, una piedra curiosamente formada que quería mostrarle a su madre. «Mira, mamá, parece un conejo». Mireya la miró. La piedra no parecía para nada un conejo, parecía una piedra. «Sí, mi amor», dijo, y en su voz había algo que se había suavizado, aunque Tomás no sabría decir si era por la piedra o por la conversación, o por las dos cosas juntas. Candela fue a mostrarle la piedra también a Tomás. «¿Verdad que parece un conejo?». Tomás estudió la piedra con seriedad. «Puede ser un conejo», dijo, «o puede ser una montaña pequeña. ¿Las dos cosas? Las cosas pueden ser dos cosas a la vez». Candela lo consideró. «Como las letras de los papeles», dijo conectando algo en su cabeza. «Exacto», dijo Tomás. La niña guardó la piedra en su bolsillo y se fue de nuevo, satisfecha. Mireya lo miró, y por primera vez en esa tarde, algo en su cara se movió de una manera distinta. No era perdón, no era bienvenida, era algo más pequeño y más real que eso. Era la grieta por donde las cosas empiezan. «No voy a decirle que todo está bien», dijo Mireya, «porque no lo está. Lo sé. Y no voy a fingir que lo de Bernardo no duele de otra manera ahora que sé quién es usted. Lo entiendo. Pero», dijo ella, y la palabra pesó, «pero sé que el hombre que limpió mi canal y arregló mi cerco y le dijo a mi hija que daría una herida, era verdad en lo que hacía. Lo vi. No es algo que se finja. No lo fingí». «No». Pausa. «Por eso estoy hablando con usted en lugar de cerrar la puerta». Tomás no dijo nada. Esperó. «No sé qué va a pasar», dijo Mireya. «No sé si hay algo que construir entre personas que empezaron así. No lo sé». «Yo tampoco», dijo Tomás. «Y eso no le asusta. Me asusta más no intentarlo». Mireya lo miró durante un momento largo. «Hay algo que necesito de usted», dijo finalmente. «Dígame. Tiempo y honestidad. No más verdades a medias, no más esperar el momento correcto para decir lo que tiene que decirse. Sí, y si hay algo que involucre a Candela, cualquier cosa, me lo dice primero a mí. Siempre. ¿Me lo promete?». «Se lo prometo». Mireya asintió, despacio, con el peso de alguien que sabe que las promesas no son garantías, pero que sin ellas no hay nada desde donde empezar. «Entonces», dijo, «tenemos frijoles, si quiere quedarse a comer». No era declaración de amor, no era perdón formal, no era el inicio de nada que pudiera nombrarse todavía con un nombre. Era frijoles, los mismos frijoles del principio. Y Tomás, que había comido en mesas con manteles bordados, con cubiertos de plata, con vinos que tenían nombre y año y todo lo que el mundo considera importante, supo en ese momento que ninguna de esas mesas había significado lo que significaba esta. «Con mucho gusto», dijo. «Lo que vino después no fue perfecto. Las cosas reales nunca lo son. Hubo conversaciones difíciles. Hubo días en que el nombre de Bernardo aparecía como una sombra y ninguno de los dos sabía exactamente cómo manejarlo.
Hubo momentos en que Mireia cerraba algo dentro de ella y Tomás aprendía a esperar en lugar de empujar. Hubo también, con el tiempo, otras cosas. El pueblo tuvo que reajustar su narrativa. Nada los obliga tanto a cambiar como cuando la persona que han estado señalando resulta conectada, de alguna manera, con quien tiene poder. No fue un proceso bonito. Fue el proceso incómodo y típico de los pueblos que se descubren equivocados. Primero el silencio, luego la revisión, luego los que siempre habían dicho que Mireia no era tan mala persona y nadie lo recordaba. Graciela Mondragón le dirigió la palabra en el mercado un jueves, con una cordialidad que era nueva y falsa en partes iguales. Mireia respondió con la misma neutralidad de siempre. No necesitaba la aprobación de Graciela. Nunca la había necesitado. Pero había algo en ese momento que tenía un peso diferente. Ya no era la mujer que soportaba. Era la mujer que podía elegir. Don Epifanio, cuando se enteró de la historia completa, que llegó a él en fragmentos como todo llega en los pueblos, hizo un gesto simple. Llevó a la choza de piedra un saco de harina y un tarro de café, y lo dejó en la entrada sin decir nada. Era su manera de decir lo que los hombres como él decían con cosas. Fortunato, cuando Tomás fue a visitarlo a los meses de todo esto, escuchó el resumen y dijo solo: ¿Y la niña? Bien, dijo Tomás. Muy bien. Eso era lo importante. Y volvió a su trabajo, como si hubiera quedado todo dicho. Candela cumplió 7 años 3 meses después de ese día de los frijoles. Mireia hizo un pastel con lo que había, que era poco, pero que con la habilidad que da la práctica quedó bueno. Tomás llegó con un regalo que no era grande, una caja de colores y un cuaderno de dibujo, porque había notado que la niña dibujaba siempre en los márgenes de sus cuadernos de la escuela. Candela abrió el regalo con esa seriedad suya. Miró los colores, miró el cuaderno, luego levantó la vista hacia Tomás. ¿Usted sabe dibujar?, preguntó. Un poco. ¿Me enseña? Si tú me enseñas a mí lo que ya sabes, dijo Tomás. La niña lo consideró. Está bien, dijo. Como siempre, como si tomara una decisión ejecutiva. Es un trato justo. Mireia, que observaba desde la entrada, no dijo nada. Pero había algo en su cara que era distinto a todo lo que había sido antes. No era alegría grande, no era alivio, era algo más quieto, más suyo. Era la cara de alguien que después de mucho tiempo cargando sola, había encontrado que no estaba sola. No porque alguien llegara a resolver lo que ella no podía, sino porque alguien había decidido quedarse, sin glamour, sin condiciones, junto al fuego pequeño de una vida que el mundo consideraba poco. Y lo poco, en esa tarde, era suficiente. Años después, cuando la gente del Valle de la Esperanza contara la historia, la contarían de distintas maneras, como todas las historias que sobreviven lo suficiente para convertirse en parte de un lugar. Algunos dirían que fue la historia del hacendado que se disfrazó y encontró el amor. Otros dirían que fue la historia de una mujer que aguantó todo lo que el pueblo le puso encima y salió entera. Los más honestos dirían que fue las dos cosas, mezcladas de una manera que no era limpia ni perfecta, pero que era real. Lo que todos coincidirían en decir, aunque con palabras distintas, era esto: que el hombre que llegó sin nada al valle aprendió lo que no había podido aprender con todo. Y que la mujer que no tenía nada que ofrecer terminó ofreciendo lo único que importa, la verdad de quien uno es cuando nadie está mirando. Y que la niña de la piedra con forma de conejo creció sabiendo que las cosas pueden ser dos cosas a la vez, difíciles y buenas, rotas y enteras, perdidas y encontradas, como todos, como todo lo que vale la pena. Si llegaste hasta aquí, significa que viviste esta historia con nosotros. Gracias por quedarte, por sentir, por acompañar a Tomás, a Mireia y a la pequeña Candela en cada momento de este camino. Si esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar, si te movió aunque sea un poco, te pedimos que hagas algo sencillo. Dale like a este video.
Es la manera más rápida de decirle a nuestro canal que este trabajo vale la pena. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que ninguna de nuestras historias te pase por alto. Cada semana traemos nuevas historias como esta, reales, profundas, de esas que no se olvidan fácil. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de qué rincón del mundo llega nuestra gente. Y si quieres, dinos también, ¿cuál fue el momento de la historia que más te llegó al corazón? Tu comentario, tu like, tu suscripción, no son solo números para nosotros, son la razón por la que seguimos contando historias. Hasta la próxima. Y que siempre haya alguien que se quede a tu lado cuando no tienes nada que ofrecer, excepto quién eres.